¿Crees que sabes todo sobre Júpiter? Piénsalo de nuevo. Durante décadas, los científicos discutieron sobre cómo era el núcleo de nuestro mayor gigante gaseoso. ¿Era sólido o estaba completamente ausente? En 2017, la misión Juno de la NASA hizo que ese debate perdiera relevancia de la noche a la mañana. Los datos de Juno sugirieron que ambas partes estaban equivocadas y revelaron una tercera opción que nadie esperaba. El núcleo de Júpiter no es sólido, pero tampoco está ausente. Es confuso, y eso es un problema, porque trastoca todo lo que creíamos saber sobre la formación de Júpiter, su interior e incluso su extraño campo magnético. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy para descubrir qué encontró Juno, explorar cómo se formó un núcleo difuso y revelar por qué esto cambia nuestra perspectiva no solo sobre Júpiter, sino también sobre los planetas gigantes gaseosos de todas partes. Durante décadas, dos teorías rivales dominaron el debate científico sobre el núcleo de Júpiter. Muchos apoyaron la teoría del colapso gravitacional, que sugiere que Júpiter se formó directamente a partir del colapso de una nube de gas bajo su propia gravedad. Esto habría ocurrido en las zonas más frías y externas del sistema solar, antes de que Júpiter migrara a su ubicación actual. En este escenario, el gigante gaseoso no tendría núcleo, simplemente sería una masa de gas en agitación. Pero esta teoría no convenció a toda la comunidad científica. Otros estaban casi seguros de que el núcleo de Júpiter era sólido, compuesto de elementos pesados como carbono, nitrógeno, oxígeno, magnesio, silicio y hierro. A medida que este núcleo sólido crecía, su gravedad comenzó a capturar más hidrógeno y helio, agitándolos durante millones de años para formar el planeta que todos conocemos hoy. Intuitivamente, esto parece tener sentido. Nuestros modelos de formación del sistema solar sugieren que los planetas gigantes podrían haberse creado de esta manera, ya que el hielo y la roca se condensarían primero en la nebulosa solar exterior, capturando gases en su gravedad a medida que migraban hacia el interior. Esta teoría, conocida como el modelo de acreción del núcleo, predijo un núcleo denso y bien definido, con un límite claro que separaba el centro compacto de las capas de gas circundantes. Para resolver el debate, las primeras misiones a Júpiter se turnaron para intentar discernir qué se esconde bajo la impresionante atmósfera del gigante bandeado. Para la década de 1990, los científicos sabían que Júpiter era rico en elementos pesados, lo que implicaba que el planeta estaba compuesto de algo más que hidrógeno y helio. La misión Galileo también encontró evidencia de que el campo magnético de Júpiter debía ser generado de alguna manera por el hidrógeno metálico líquido en su interior. Pero si el núcleo es puramente líquido, ¿cómo se formó Júpiter en primer lugar? La teoría estándar de la formación planetaria requiere un núcleo sólido para iniciar la captura de gas. Si Júpiter alguna vez tuvo un núcleo así, pero de alguna manera lo perdió, ¿cómo sucedió? ¿Podría ser que todo lo que sabemos sobre la formación de los gigantes gaseosos sea completamente erróneo? A pesar del éxito de las misiones a Júpiter, la estructura del planeta seguía siendo un misterio. Los datos recopilados no eran lo suficientemente precisos como para determinar si su núcleo era sólido o difuso, de qué estaba hecho ni cómo generaba exactamente un campo magnético tan masivo. Pero todo eso cambió con Juno. El 5 de agosto de 2011, la misión Juno de la NASA despegó desde Cabo Cañaveral, Florida. Su objetivo principal era comprender mejor la composición de Júpiter, midiendo sus campos gravitatorios y magnéticos con una precisión sin precedentes. A diferencia de Galileo, Juno se diseñó específicamente para cartografiar el campo gravitatorio del planeta con gran detalle, unas 100 veces mejor que los mapas anteriores. Cuando entró en órbita el 4 de julio de 2016, comenzó a trazar una órbita polar altamente elíptica, descendiendo a tan solo 4.200 kilómetros de las cimas de las nubes de Júpiter. Lo hizo una y otra vez, desde varios ángulos, una trayectoria que hizo a esta sonda increíblemente sensible a pequeños cambios en la gravedad de Júpiter. Pero, ¿por qué nos interesa la gravedad en primer lugar? ¿Qué tiene que ver con descubrir de qué está hecho el núcleo de Júpiter? Bueno,
Todos hemos visto la gravedad representada así, un cono perfectamente redondo, igual en todos sus lados. Lamento decirte que este diagrama es un poco simplificado. Para que la gravedad de un planeta sea completamente uniforme como esta, la distribución de masa en su interior también tendría que ser perfectamente uniforme. En realidad, si se amplía mucho, sus campos gravitacionales se parecen un poco más a esto. Los planetas están compuestos de muchos elementos y materiales diferentes, cada uno con sus propias masas, densidades y distribuciones. Estas diferencias se reflejan en variaciones diminutas, casi imperceptibles, en el campo gravitacional de un planeta. Por eso, el campo gravitacional de la Tierra es ligeramente diferente en las montañas que en las llanuras, y por eso los científicos están tan obsesionados con cartografiar el campo gravitacional de Júpiter con una precisión increíble. A medida que la gravedad de Júpiter fluctúa, Juno acelera o desacelera. La nave espacial es tan precisa que puede detectar cambios de velocidad tan sutiles como 0,01 milímetros por segundo. Al mismo tiempo, Juno emite continuamente una señal de radio constante a la Tierra, que los científicos pueden decodificar mediante el efecto Doppler. Donde la gravedad es más fuerte, Juno acelera y percibimos una onda de mayor frecuencia, mientras que una desaceleración debido a una gravedad más débil resultaría en una onda de menor frecuencia. Repitiendo esto una y otra vez, los científicos pueden construir un mapa muy preciso del campo gravitacional de Júpiter, que refleja directamente cómo se distribuye su masa en su interior. Mientras que la misión Galileo logró describir la gravedad de Júpiter a grandes rasgos, Juno la iluminó con gran nitidez, y lo que reveló sobre el núcleo de Júpiter sorprendió a los investigadores. Resulta que ambas teorías sobre el núcleo de Júpiter eran erróneas. Parece tener un núcleo, pero no es sólido como pensábamos, en cambio es difuso. En lugar de una bola densa y compacta, está diluido, mezclándose gradualmente con las capas ricas en hidrógeno que lo cubren. No parece tener límites definidos. También es mucho más ancho de lo esperado, abarcando aproximadamente la mitad del radio de Júpiter. Los hallazgos rápidamente generaron un aluvión de preguntas, incluyendo si nuestra comprensión de la formación de Júpiter necesitaba una actualización a la luz de estos nuevos y emocionantes datos de Juno. Pronto surgió una teoría popular para explicar este descubrimiento inesperado, que Júpiter tuvo un núcleo sólido, pero una colisión catastrófica en sus inicios lo fragmentó y lo mezcló con los gases más ligeros circundantes, creando el núcleo difuso que vemos hoy. El único problema es que nuestro modelo estándar sobre cómo se forman los planetas gigantes como Júpiter no funciona sin un núcleo sólido, así que o bien la imprecisión de Júpiter se desarrolló posteriormente, o bien nuestros modelos son erróneos. En cualquier caso, para que se produjera una fragmentación tan dramática, la colisión debió ser masiva, posiblemente con otro planeta joven. Los científicos especulan que hasta la mitad del núcleo de Júpiter podría haberse originado a partir de los restos de este planeta. Era una teoría bastante ingeniosa. Salvo por un contratiempo inesperado, un curioso equipo de investigadores intentó modelar esta gigantesca colisión utilizando una supercomputadora. Querían emular el evento exacto que conduciría a los resultados que Juno nos mostró. Así, diseñaron varios escenarios posibles de un objeto masivo colisionando con un planeta del tamaño de Júpiter y realizaron múltiples simulaciones, variando el tamaño del protoplaneta Júpiter, así como el ángulo y la velocidad de la colisión. Pero por mucho que lo intentaron, no pudieron encontrar un evento que diera lugar al núcleo difuso que Juno nos mostró. Cada vez que lo intentaban, los modelos hacían lo mismo. El impacto inicialmente sacudía el planeta hasta su núcleo, pero después de un tiempo, el denso material rocoso volvía a asentarse, como sedimento en el fondo de un vaso. No se disolvía en el resto del planeta. Reaparecía un límite nítido que separaba claramente el núcleo de las capas externas de hidrógeno. No encajaba con los datos de Juno, así que necesitábamos comenzar nuevamente. Curiosamente, la siguiente pista de este rompecabezas no provino de Júpiter, provino de su vecino de al lado. Bueno, eso es si consideramos a 648 millones de kilómetros de distancia como vecindad.
Sabemos desde 2014 que las ondas en los anillos de Saturno son causadas por vibraciones internas del planeta. Esto nos da una idea de cómo podría ser el núcleo del planeta, de forma similar a cómo los terremotos nos permiten estudiar el interior de la Tierra. Cuando los investigadores combinaron los datos del campo gravitacional de Cassini con estas mediciones de ondas, obtuvieron un panorama asombroso. Estas observaciones muestran que al menos una parte del interior profundo de Saturno no se somete a convección. Esto es muy importante. Dentro de un planeta gigante como Saturno, el calor intenta escapar constantemente. Normalmente esto ocurre por convección. Es lo que ocurre constantemente en el manto terrestre o cuando se calienta una sopa. Los fluidos calientes suben a la superficie, se enfrían y vuelven a descender, para luego calentarse y ascender de nuevo. Y así sucesivamente. Si Saturno fuera completamente convectivo, mezclaría elementos pesados en su interior. No habría una región central densa, todo sería una mezcla homogénea. Pero si fuera parcialmente estable frente a la convección, esperaríamos ver un gradiente de material, con elementos más pesados concentrados hacia el centro y estrechándose hacia el exterior. Y eso es exactamente lo que muestran los datos. Los investigadores publicaron sus hallazgos en 2021, argumentando que la única manera de explicar los datos de las ondas de los anillos de Saturno, los datos del campo gravitacional y la ausencia parcial de convección es que también tiene un núcleo difuso. Dado que ocurre, los datos de Juno también sugieren que grandes regiones de Júpiter podrían no ser convectivas. Parece que poco a poco estamos atando cabos. Si Saturno y Júpiter tienen núcleos difusos, es probable que se deban a un denominador común, en lugar de a una colisión aleatoria. Ahora los científicos trabajan en una nueva teoría emergente sobre el origen de los gigantes gaseosos. Una teoría según la cual los núcleos difusos son una parte natural de la formación planetaria. Aún no hemos llegado a una explicación clara, pero es evidente que las antiguas suposiciones sobre los planetas más grandes de nuestro sistema solar son incorrectas. Júpiter y Saturno no están compuestos por un núcleo sólido y una envoltura gaseosa, ni tienen un interior completamente mixto. Sus núcleos difusos se componen de un gradiente compositivo, con elementos más pesados concentrados en el centro que se disuelven en la envoltura gaseosa sin un límite claro. Esta complejidad y mezcla desigual desafían nuestros modelos actuales de evolución planetaria. Si bien nuestro antiguo y simplista modelo predecía que los gigantes se enfriarían de forma predecible con el tiempo, estos nuevos modelos no siguen los mismos patrones. Y lo mismo ocurre con todos los exoplanetas gigantes gaseosos que hemos descubierto y estudiado hasta ahora. Pero mientras tanto, hay otra pieza que debe encajar en el rompecabezas creado por el difuso núcleo de Júpiter, su extraño y peculiar campo magnético. Durante años, los científicos han sabido que el campo magnético de Júpiter se genera mediante un proceso de dinamo en su capa de hidrógeno metálico. Esta capa se extiende entre 20.000 y 60.000 kilómetros de profundidad, donde las temperaturas pueden superar los 30.000 kelvins y las presiones son millones de grados superiores a las de la superficie terrestre. En estas condiciones extremas, el hidrógeno se encuentra en estado líquido. Pero aún más increíble es que, en esta capa, los electrones del hidrógeno se deslocalizan o fluyen libremente. Esto crea un estado metálico, conductor de la electricidad. Sumado a la rápida rotación de Júpiter, este hidrógeno líquido metálico crea un efecto dinamo, aunque el proceso exacto de su alimentación sigue siendo un misterio. Pero sea lo que sea que esté haciendo, está funcionando. Júpiter tiene el campo magnético más grande e intenso de todos los planetas del sistema solar. Su magnetosfera se extiende de 7 a 21 veces el diámetro de Júpiter, estrechándose tras ella en forma de renacuajo, extendiéndose hasta la órbita de Saturno, a unos 1.000 millones de kilómetros de distancia. Sin embargo, el campo magnético de Júpiter también presenta algunas características peculiares. Es mucho más intenso en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Presenta puntos magnéticos intensos y localizados, y dos polos surmagnéticos. Los científicos esperaban que el núcleo difuso de Júpiter pudiera explicar algunos de estos comportamientos extraños. Para su frustración, resultó ser lo contrario.
el núcleo difuso de Júpiter en realidad complica, en lugar de explicar, su campo magnético. Los campos magnéticos en los planetas suelen crearse por movimientos giratorios de material conductor de la electricidad, como el hidrógeno líquido metálico en el núcleo de Júpiter. Sin embargo, los datos de Juno mostraron que grandes regiones de Júpiter, como las de Saturno, parecen ser, al menos parcialmente, no convectivas. Los investigadores modelaron la dinámica de fluidos del interior de Júpiter en dos regiones potencialmente no convectivas para ver cómo afectarían al campo magnético. Una en la parte superior del interior del planeta y la otra, más abajo, correspondiente al núcleo diluido. Concluyeron que la capa estable superior ayuda a explicar el campo magnético de Júpiter incluso mejor que los modelos previos de núcleo sólido. Sin embargo, la región inferior, que representa el núcleo diluido no convectivo, no explicaba el campo magnético de Júpiter por sí sola. En otras palabras, un núcleo difuso completamente estable produce un campo magnético muy diferente del que realmente observamos. Ahora, los investigadores creen que la dinamo de Júpiter es más compleja de lo que se pensaba inicialmente. Es posible que debajo de la capa superior de hidrógeno molecular, Júpiter tenga una capa de helio que se precipita a través del hidrógeno líquido, como el aceite al atravesar el agua. Algunos creen que esto podría tener un efecto en el campo magnético. Otra teoría afirma que la dinamo de Júpiter no funciona de forma homogénea como en la Tierra, sino que la magnetosfera asimétrica del planeta es el resultado de variaciones en la densidad, la electroconductividad o ambas. Pero en general, nadie sabe con exactitud cómo se produce este campo magnético ni qué papel desempeña el núcleo difuso en su creación. Algo que sí sabemos con certeza es que el campo magnético de Júpiter es responsable de las auroras más grandes y brillantes del sistema solar. En la Tierra, las auroras solo son visibles durante un periodo de 4 a 6 meses. En Júpiter son ininterrumpidas, cubriendo los polos con un deslumbrante espectáculo de color cientos de veces más potente y enérgico que las auroras que conocemos. Al combinar imágenes en el ultravioleta lejano del espectrógrafo de imágenes del Hubble, los científicos pudieron crear estos vídeos de las auroras en acción. ¿Verdad que son espectaculares? A pesar de los descubrimientos de Juno, Júpiter guarda muy bien sus secretos. Aún desconocemos cómo se formó realmente su núcleo difuso. Tampoco sabemos su permanencia. ¿Es el núcleo difuso una estructura estable que perdurará durante miles de millones de años o se está disolviendo lentamente en las capas gaseosas de Júpiter? ¿Qué relación tiene con el hidrógeno metálico que lo recubre y el campo magnético resultante que Juno cartografió? ¿Son los núcleos difusos simplemente una parte natural de la formación de gigantes gaseosos? Aún no podemos afirmarlo con certeza, pero una cosa es segura. Nuestros modelos actuales no muestran el panorama completo. Con suerte, con más estudios podremos responder poco a poco a estas preguntas una por una. Aunque cuanto más aprendamos, más preguntas nos seguiremos haciendo. La búsqueda de la verdad es incansable y quizás también sea lo más humano que podemos hacer. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.